Damos la bienvenida también a todos los hermanos, también amigos, siervos también, consiervos, para la iglesia del Señor Jesucristo, amén, que en las naciones también a la posteridad ven y verán este mensaje. Que también la paz del Señor more en tu casa por recibir con solicitud su palabra, amén. Y paz también sea para todos nosotros, que también con solicitud vamos a recibir la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. El Señor puso en mi corazón poder compartir, no sé cómo empezar, la verdad, pero en todo este tiempo, si te has dado cuenta, hemos ido compartiendo devocionales en base al libro de Hechos, amén, que el Señor ya nos ha hablado ya hace bastante tiempo, amén, y asumimos ese reto, no es fácil hacer un devocional, que por si acaso no es copy page, ¿no? Copiar y pegar, sino que es trabajo. Pero en ese sentido el Señor confirmaba que debía también compartir la palabra del Señor en base a lo que hemos visto en esta semana. Si quizá has leído los devocionales, amén, vas a entender a qué se refiere. Si no has leído, amén, hoy también va a ser el día que puedas escuchar también, amén. Así que Hechos capítulo 10, quiero leer solamente del verso 9 al verso 16 y leemos la palabra del Señor, amén. Nos ponemos de pie una vez más para leer la palabra. Qué hermoso, ¿no? Cuando en tiempos de Esdras 8 horas estaban parados todo el tiempo leyendo la ley de Dios. Wow. Hechos 10, 9 al 16. Dice así: al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto hizo 3 veces. Acostumbrado Pedro de que le repitan 3 veces, ¿no? Y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Vamos a orar. Padre bueno, Dios eterno, en el nombre de Jesús, queremos entregarte este tiempo en tus manos. Tu palabra, Señor, que hoy habla a nuestros corazones. Aún, Señor, mi Dios, puedas, Señor, penetrar hasta lo más profundo y separar, Señor, nuestro espíritu, Señor, de la parte almática de las emociones, para que hoy lo que hables, Señor, sea sembrado en buena tierra en el corazón, para que demos fruto y te agrademos, Señor, y tú bendigas, Señor, tu palabra en nosotros, Dios. Tu Espíritu Santo, Señor, hoy nos sustente y nos guíe en el nombre de Jesús. Amén. Puedes tomar asiento. Qué interesante es que Pedrito le gustaba hacer contreras, ¿no? Le gustaba decir no. Y nunca aprendía. Es decir, qué interesante. Y aquí es algo donde nos vamos a detener, que muchas veces nuestros prejuicios, lo que a veces pensamos que yo sé lo que hago, yo sé que esto debo hacer, o si alguien me enseña, no te metas con mi familia, no te metas con mi matrimonio, yo sé lo que debo hacer en mi matrimonio. Y tenemos prejuicios y no queremos avanzar. Por eso que, resumiendo así rapidito, el sermón de hoy titula levántate, Pedro, mata y come. No quise ponerle mata y come porque va a ser medio confuso la situación, amén. Pero interesante es que cuando le dice levántate, Pedro, mata y come, le repitió 3 veces. Acuérdate cuando Pedro le negó 3 veces al Señor, y 3 veces nuevamente el Señor Jesús también lo restauró diciéndole: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pero aquí no le dice Simón, aquí ya le dice Pedro: tú ya no eres alguien que está tambaleando, alguien que está debilucho, que eres inmaduro. Aquí tú deberías mostrar firmeza. Eso significa roca, eso significa Pedro, ¿verdad? Y cuando le dice levántate, esa palabra anistemi habla de resurrección. Es la misma palabra que Pedro usó de parte de Dios cuando versos más antes Pedro estaba en Jope resucitando a Tabitas, a Dorcas, y después resucitó también o sanó al paralítico Eneas, y usó las mismas palabras:
levántate, levántate, toma tu lecho, arregla tu cama. A la Tabita, a la Dorcas le dijo igual, levántate. Es decir, habla de resurrección. Lo que Dios quiere es levantarnos en este tiempo y levantarte a ti, que podamos avanzar, no estancarnos donde estamos, no estancarnos en nuestro prejuicio o estancarnos en nuestro pasado. La palabra en Gálatas 2 dice que si alguno está en Cristo, bueno, en 2 Corintios 5:17, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y en Gálatas 2, bien Pablo de parte de Dios decía, estoy juntamente crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, mas ahora Cristo vive en mí. Pedro en este momento estaba tan atado a su pasado, tan atado a sus prejuicios, que no podía avanzar. Y es algo que el Señor quiere hablarnos y animarnos también, porque el Señor quiere bendecirte, el Señor quiere que salgas adelante, el Señor quiere mostrarte de una manera tan maravillosa su palabra. Pero si nosotros tenemos prejuicios y no queremos aprender, no queremos que el Señor toque mis finanzas, no quiero que Dios toque mis hijos, porque nadie puede cuidar a mis hijos más que yo. Claro, está bien, pero la palabra te aconseja para que lo hagas. Entonces, si no hacemos caso y menguamos y decimos, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí, nos vamos a quedar solamente estancados. Y cuando usamos esta frase, levántate, Pedro, mata y come, hace mención a que no usemos y no malinterpretemos la palabra a que vayamos, no sé, pues experimentando o teniendo nuevas experiencias, mejor dicho, ¿no? Es decir, allá puedo hacer todo lo que quiera, no sigamos la rutina. No, que podamos tener un equilibrio en lo que hoy vamos a entender. Amén. Y lo que Dios quiere es confrontarnos con unas experiencias pasadas que hemos tenido, que si no morimos, si no matamos, y vamos a ver ahorita en el original griego qué significa esas palabras, porque todo tiene sentido. El Señor Jesús no le decía solo por decir, mira, te estoy mostrando cuadrúpedos, que en el antiguo pacto esos reptiles eran animales inmundos, impuros. No solo te estoy diciendo que mates y comes. En la palabra, es decir, en el original, cuando le está diciendo mata y come, está diciendo sacrifica. Matar significa sacrificar. ¿Y dónde se sacrificaba? En el altar. Es decir, sacrifica lo que tú estás pensando. Es decir, tienes un prejuicio, tienes una mentalidad, muere a eso. Porque si no, no vamos a avanzar. Si no morimos, no vamos a manifestar la vida de Dios en nuestras vidas. Amén. Amén. Y cuando Pedro está visitando Jope, eso es bien interesante, no fue casualidad. Todos los que estamos aquí, quizá puedes tener un oficio, puedes tener una profesión, puedes tener un buen trabajo, puedes tener dones en lo espiritual, ministerial, capacidades y muchas cosas. Y a veces decimos, wow, yo sé hacer esto. O por mí, cuando yo oro, Dios escucha y Dios hace milagros. Pero déjame decirte que hoy lo que Dios te va a mover el piso, porque aquí la palabra es para que nos pongamos firmes y no tambaleemos. Dios no te está diciendo Simón, te está diciendo Pedro, ¿sí? Que puedas tú entender cómo debes vivir. Que cuando tú tienes algo que dar a otro, no solamente te quedes ahí, sino que sepas escuchar qué Dios quiere que yo aprenda de esta situación. No solamente es, ay, yo tengo este oficio, ayudo a las demás personas, o tengo esta profesión y soy un buen trabajador, wow, me reconocen, sino que Dios quiere que seas sensible. ¿Qué es lo que Dios espera de ti? ¿Por qué te digo esto? Porque Pedro, cuando fue a visitar Jope, que ya estaba fuera de Jerusalén, es decir, eran tierras gentiles, y que un judío tenía un prejuicio, porque eso no enseñaba la ley de Dios, sino que enseñaban los mandamientos de hombres, pero por la cultura era cosa inmunda que un judío se acerque a un gentil. Hasta el punto, habíamos visto en los devocionales, hasta el punto que el judío decía, si una mujer gentil está embarazada, yo no le voy a ayudar, porque van a ser otro gentil. ¿Te imaginas? Los judíos oraban, ¿saben cómo oraban? Según la cultura, porque no era lo que enseñó Dios. Daban gracias Dios, porque no soy mujer. Los varones oraban así. Gracias Dios, porque no soy gentil. Gracias Dios, porque no soy pobre. Ese gracias
yo te aseguro que Dios ni escucha. Porque un corazón soberbio Dios lo mira de lejos, pero el corazón humilde Dios, dice ahí la palabra, amén, más bien da gracia al humilde. Entonces, nota ahí que Pedro, saliendo de Jerusalén a una tierra gentil, va a Jope, va a resucitar a Dorcas, a Tabita, va a levantar al paralítico Eneas, pero no estaba escuchando, no estaba atento a lo que Dios le estaba mostrando. Es decir, te estoy llevando a una tierra gentil. Más adelante, sé que esto es arduo y este capítulo es extenso, por eso nos está tomando casi varios días este devocional, pero léelo. Cuando Cornelio dice que recibe una visión de parte de Dios, un gentil, ojo, un centurión romano gentil, que era temeroso de Dios, porque Dios no hace excepción de personas. Pedro luego se da cuenta y dice, no estaba entendiendo esto, que Dios no hace excepción de personas, y eso ya está escrito en Deuteronomio capítulo 11, pero no entendía. Y después también él mismo reconoce que cuando va y le mandan a llamar, Pedrito, tan prejuicio que tenía, porque a Dios le dijo, y en el hebreo original le dijo, no Señor, nunca cosa he comido, nunca, y jamás comeré. Eso es lo que le dijo Pedro a Dios, ojo, en el original griego. Exacto, atrevido, ¿no? Nunca he comido y jamás comeré. Pero de repente, después cuando le dicen, ve, atiende a esas personas, porque yo los he enviado, le dice el Señor. Y Pedro agarra, dice, a otros 6 como de testigos, ¿no? Para que vean que si yo estoy, no sé, pues para que vean, estaba dudando de que Dios le estaba enviando, en otras palabras. Y cuando entra ahí, dice, a la ciudad, viene Cornelio y se arrodilla ante Pedro. Pedro, ¿qué le dice? Levántate, soy hombre igual que tú. Esa frase como que Pedro debería entender, él es igual que yo. ¿Qué soy yo? ¿Soy más que él? ¿Un judío es más que un griego? ¿Un griego es más que un gentil, etcétera? No dice la palabra que no hay ahora en Cristo escita, bárbaro, ni judío, ni griego, sino que Cristo es todo en todos. Es decir, prejuicios que tenía Pedro y no podía avanzar. Si Pedro no podía entender eso, seguramente Dios lo iba a decir, ya bueno, pues, ¿sabes qué? Hazte un ladito. Hazte un ladito porque voy a tener que usar a otro Pedrito. Pablo mismo reconocía, yo doy trato duro al cuerpo, en el sentido de que golpeo mi cuerpo. No vivo en la carne, vivo en el espíritu. Cuidado que en un momento haya sido heraldo para otros, pero para Dios venga a ser descalificado y Dios tenga que usar otro instrumento. ¿Por qué? Porque mi cabeza sigue en muchos prejuicios, que no quiere avanzar, no quiere obedecer. O en la iglesia cuando decimos, hay que hacer esto, vienen los prejuicios, no, eso es algo nuevo, no nos atreveremos. O cuando venimos a este lugar, ¿verdad? No, ¿cómo vamos a ir a ese lugar? O ¿cómo vamos a hacer esto? Etcétera. A veces somos reacios al cambio, somos reacios a algo nuevo que en la palabra de Dios nos respalda para poder hacerlo. Es como los odres viejos y los odres nuevos. El vino nuevo, ¿dónde se tiene que echar? En odres nuevos, no en odres viejos. Es decir, el vino añejo no es el mejor, aunque muchos dicen, no, wow, tienes 50 años, pareces como el vino, ¿no? Eres, no sé, pues, antiguo, ¿no? Y sabes mejor, digamos. Bueno, a los matrimonios les digo, ¿no? Así le dice a tu esposo, ¿no? Pero, bueno, es como un chiste nomás. Pero bueno, aquí el Señor mismo mostraba que el vino nuevo era el mejor. Era la mejor preparación, era lo que Jesús vino a enseñar también en ese tiempo. No como enseñaban los fariseos, sino con la autoridad del Padre con el que vino Jesús también a enseñar. Amén. Entonces no era casualidad que Pedro esté en Jope, sino que Dios quería que prestase atención. Y de paso se quedó en la casa de un tal llamado Simón el curtidor, como que su antiguo nombre de Pedrito, Simón el que tambalea. De paso eso más. Y de paso que llega a un lugar donde era alguien que trabajaba con pieles, teñían las pieles, y eso era para los judíos algo inmundo, impuro. En otras palabras, Pedro estaba inmundo ritualmente o ceremonialmente, porque para un judío tocar a alguien con lepra, ¿qué era? Que también te hacías impuro. Que Pedro, aunque obviamente estaba fuera de Jerusalén, ¿no? Pero que esté en casa de alguien con un oficio inmundo, en ese prejuicio y en ese concepto, ¿no? Tal vez muy tóxico, Pedro también era impuro.
Y Pedro, en un lugar impuro, recibe una revelación de Dios. No en Jerusalén, lo recibió en Jope. ¿Vas un poco captando que a veces somos tan religiosos, tan prejuiciosos, que vamos a entender ahorita que es un prejuicio? Porque no queremos matar lo que yo aprendí, la cultura, la costumbre, las tradiciones, para venir a Dios y dejar eso. Sin ir lejos, ayer nos invitaban a un matrimonio. Bueno, con mi esposa somos consejeros espirituales de los esposos nuevos, ¿no? Y me decían, ¿no? Apóyenme para que en su autito nos puedan llevar a dar un paseo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo tradicional? Poner latitas en el auto, ¿no ve? Que vaya sonando, ¿no ve? Todo el camino. Pero algo que rompe los prejuicios fue poner una tela gasa, ahí bonito, ponerle rositas a los costados, y estaba tan hermoso. Es decir, romper prejuicios, que eso se ve también tan bonito, no como algo tradicional. Y podemos abarcar mucho, pero a veces la costumbre, la tradición es tan arraigada en el cristianismo, hasta en la iglesia, que hacemos todo como lo hacen en el mundo. Bueno, tenemos que romper esos prejuicios, amén, porque Dios quiere que avancemos. Por eso le dice, levántate. Y a ti te dice, y a mí también, levántate. Es decir, vive una vida de resucitado en Cristo. Ya hemos resucitado juntamente con Él. Vive una vida ahí donde perteneces, en las alturas, no en las bajuras. Deja lo que ya estás haciendo, avanza, porque si no vamos a seguir con lo mismo. ¿Cuántos años más? Dios quiere bendecirte, Dios quiere levantarte. Pero si somos contreras, es como cuando alguien te dice algo, no, ¿verdad? Pedro era igual. Le está diciendo, no, Señor, no voy a comer y jamás comeré. Me pongo brazos cruzados, ¿no ve? Porque tengo, ¿cómo es? Soy de palo y tengo orejas de pescado, no oigo nada, ¿no ve? Así estaba Pedrito. Y tú y yo muchas veces nos va a revelar la palabra que también actuamos, mi hermano, de esa manera. No es casualidad donde el Señor te pone. No es casualidad que el Señor te haya traído el día de hoy, o que el Señor te haya llamado también a la congregación, a las reuniones, porque Dios quiere hablar a tu vida. Hay que prestar atención. No solamente digamos lo bueno que yo hago, o lo que yo sé, o lo que yo conozco, sino qué es lo que Dios me quiere hacer entender, qué me quiere hacer, es decir, qué me quiere mostrar, ¿no? Igual ayer aprendía mucho del pastor que casó a estos esposos. Era un pastor coreano, ¿no? Coreanito, ¿no? Pero aprendía mucho yo también, porque debo dejar mis prejuicios de pensar, ay, es que era así o es que es así, no, pero Dios habló también. Y a veces debemos dejar esos prejuicios. Dios te puede hablar hasta por tu hijita, por tu hijito. Te puede hablar por alguien que todavía no conoce al Señor, como en este caso vemos a Pedro, que Dios lo metió a un círculo, a un sistema, a un ámbito helenista, griego, no judío, para poder confrontarlo. Y tú y yo cada día, hermanos, somos confrontados para matar nuestra carne, para decir, ya no vivo yo, Cristo ahora vive en mí. Yo no me guío por la cultura, por las tradiciones, por la costumbre. O es como a veces pensamos, ¿verdad? Con todo respeto, cuando yo me casé con mi esposa, veníamos de contextos quizá diferentes. Que digamos, ella comía con cucharita y yo comía con cubierto. Y que ella comía con manito y yo comía sin manito. Y aprendí a poder, es decir, no encajar, sino que por amor, a hacer como ella hace. Y no es malo. Y a veces nos dicen, no, es que yo solamente como con cucharita, o yo solo como con manito. O también a veces la costumbre es se aferra tanto a que dice, no, hay que comer sí o sí con la mano. Pero si tu hermano también viene de otro contexto, que también come quizás, no sé, pues con cubierto, no hay que hacer tropiezo a nuestro hermano también, y viceversa. ¿Van entendiendo? La cultura se mete tanto, hermano, a nuestra vida, cómo nos han enseñado, cómo nos han educado, y no queremos soltar eso. Y si no soltamos, nunca vamos a avanzar. Amén. Amén. Entonces Pedro no sabía que todo esto era una transición profética, que si bien a Dios le había hablado a Abraham que en Cristo serían benditas, en su simiente, en Cristo, como dice Pablo, serían benditas las naciones de la tierra. No solamente había una teología exclusiva de los judíos. No hay una teología exclusiva, mi hermano. Es decir, Dios es para todos, no solamente para unos cuantos.
Y ahí Dios también nos enseña mucho, porque Dios no hace acepción de personas. No había exclusividad solamente para los judíos, pero Pedro estaba enfocado mucho en sus prejuicios. ¿Te acuerdas cuando Pablo mismo lo confrontó a Pedro y le dijo: eres hipócrita, porque dices que no hay exclusividad, pero tú estás viviendo igual un judaísmo? Eso le dijo Pablo. ¿Será que Pedro se sugestionó, fue susceptible, dijo: mira, me han hablado tan mal, me voy, no, ya no quiero ser apóstol? En sus cartas dice que lo trató muy bien a Pablo, así como escribe nuestro hermano amado Pablo en sus cartas, aunque algunas son difíciles de comprender. Pedro, un cristiano, nunca tiene que ser susceptible u ofenderse cuando su hermano lo confronta o lo exhorta. Ahí te habla mucho de madurez. Pero cuando no somos maduros, todo nos va a ofender. Vamos a ser susceptibles y no matamos esa carne. Dios quiere que avances en todo, mi hermano, en todo, en cada día. No solamente digas: oh, ahora ya soy maduro. No, cada día Dios te presenta una situación, aún Dios permite que también ahí como que el enemigo te empiece a zarandear. ¿No le dijo Jesús a Pedro? Me han pedido el diablo para zarandearte como a trigo, pero yo he rogado para que tu fe no te falte. Todo el tiempo vamos a ser zarandeados, y es ahí donde debemos mostrar: no vivo ya yo, ahora Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén, amén. Entonces ahí miren, jamás he comido, dice Pedro, y ahí estaba hablando, ¿no?, de cómo estaban tan aferrados a la ley de Dios, pero no comprendían y entendían que Cristo era y es el cumplimiento de toda la ley, de los salmos y los profetas. ¿No dijo Jesús acaso: todo esto da testimonio de mí? Pedro seguramente entendió y recordó cuando Jesús dijo: no, nada contamina al hombre lo que entra al hombre, sino lo que sale del hombre, porque del corazón salen los adulterios, fornicaciones, lascivias, etcétera. Eso contamina al hombre, no lo que entra. Pero claro, es verdad que todo lo que dice la palabra, la escritura, aún en un contexto, si no lo manejáramos espiritualmente y en Cristo, es palabra de Dios. Aún digamos esos rituales o leyes alimentarias, etcétera, también eso te ayudan a tu salud, porque sabes qué comer y qué no comer. Pero todo eso no hablaba de eso, sino que era el cumplimiento, que era Cristo. Por eso dijimos, la palabra, la Biblia, no debes verla como un libro de historia. No es un libro de historia, es un libro histórico, sí, pero si no lees entendiendo que el autor está ahí contigo para entenderte, hacerte entender y que tú puedas comprender la palabra, lo vas a ver como un libro de recetas nada más. Perdónenme, como un libro de vegetariano, entonces no hay que comer esas cosas. Tengo que comer solo verduras. O si te vas al ayuno de Daniel, y muchos días se toman y se apegan a eso, no, pura verduras. Hay mucho, mi hermano, que ahí podemos aprender, pero no es el caso. Pero te lo dejo ahí para que puedas comprender. Amén. Y sigamos avanzando. Amén. Entonces, lo que estaba en ese lienzo, cuando Dios dice ahí que el Señor mismo le muestra a Pedro de las 4 puntas, Pedro se aferraba solo en una punta, pero el Señor le había dicho que me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta el último de la tierra. Esos 4 puntos era toda la tierra. Comentaristas dicen que ahí estaba reflejado el evangelio de Cristo, y cuando ese lienzo está siendo alzado es cuando también nosotros seremos arrebatados por el Señor y levantados por Él. Amén. Pero esas 4 puntas no comprendía Pedro. A veces comprendemos solamente una parte y nos aferramos tanto a eso que no sabes tanta inmensidad y riqueza que hay en la escritura para que podamos seguir aprendiendo. No hay que conformarse solamente con lo que uno sabe, nada más. Hay que seguir. Por eso Jesús le dijo: boga mar adentro, le dijo a Pedro, ¿verdad? Hay que bogar mar adentro. Amén. Mata y come. Y ahí pues quizá no tenía sentido esa frase, esa expresión del Señor cuando le dijo a Pedro, porque quizá violaba las leyes alimentarias judías. Pero ahí el Señor estaba hablando de una manera que no llames inmundo, impuro a lo que yo ya he limpiado. Cornelio, dice la escritura al empezar, que fue alguien
que dice temeroso de Dios, que Dios también escuchaba y tomaba en cuenta sus limosnas que hacía también Cornelio, porque Dios dice ahí se le agrada. Vamos a leer más adelante el informe de Pedro a la iglesia, que él mismo se dice: yo era el que estaba estorbando el propósito de Dios. Y lo vas a leer, lo dice textual. ¿Quién soy yo para estorbar a Dios? En otras palabras, mi hermano, tus prejuicios, mis prejuicios estorban el propósito de Dios. El no avanzar, el no querer ser obediente a Dios y decir amén. Eso dicen en la iglesia: amén, lo voy a hacer. En esto hay que hacer, lo voy a hacer. No estar solamente metido a un prejuicio, ¿no? Es decir, vayamos avanzando. Quitémonos de nuestra mente que jovencito, la esposa que tú deseas es, no, pues 90, 60 y tantas medidas que hay. O el hombre que tiene que ser un musculoso que ni se puede rascar la espalda. Es decir, no, después todo eso se va a chorrear. Vemos actores famosos que están chorreados, ¿no? Y tantos botox y tantas cosas que se meten que ya no sé. Hay uno que se amarra también aquí en la nuca para que se estire la cara. Con todo respeto, perdónenme. Deja esos prejuicios. Busca a alguien que tema a Dios, que sirva a Dios. Esa mujer va a ser para ti, ese varón va a ser para ti. Si no, vamos a seguir buscando. ¿Cuántos años como Israel? 40 años. Dios ya quiere darte la esposa que necesitas, esposo que necesitas, mujer, varón. Hay que quitar esos prejuicios para avanzar, si no nos quedamos estancados. Pedro, levántate, mata y come. Amén. Esa orden estaba dando el Señor: mata y come. Miren, Gálatas 2:18, 21 dice: porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Es cuando Pablo le está exhortando y confrontando a Pedro. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Ahí Pablo le está mostrando a Pedro quién es el cumplimiento de la ley de los salmos y los profetas. Solamente es Jesús, cuando él dijo consumado es. Y hay mucho también hay que aprender, pero avancemos. El Señor le repitió 3 veces a Pedro: mata y come. Para que le repita 3 veces, mi hermano, eso es como que ya hay que prestar atención, ¿no? Es cuando tú le dices a tu hijo: a ver, anda, haz tu cama, anda, limpia, y no te hace caso, le repites 2 veces, ¿no? Le repites la tercera vez, y cuando ya le repites la cuarta, ya no usas pues las palabras, ¿no? Las mamás usan el famoso chancletazo, ¿no ve? Ok, o el papá el cinturonazo. Pero aquí le está repitiendo 3 veces a Pedrito. Qué manera de contradecir. Y a veces conocemos hermanos que contradicen y que dicen: no, no se hace así, se hace así. Y a veces hay que menguar nomás, porque ¿qué vamos a hacer? Pero hermanos, la iglesia no es para que solamente estemos cómodos y que hagamos lo que a mí me parece, sino como el Señor dice y muestra que debemos hacer y debemos avanzar. Amén. Amén. Entonces ahí el repetir 3 veces avanza mucho. Dice mucho para que puedas avanzar, es decir, no te quedes en el pasado, sino avances al futuro. Dios no retrocede. A Dios nadie lo mueve, Él es inconmovible, es la roca. Cristo es quien sustenta todo. Nada puede mover a Dios. ¿Tus prejuicios van a mover a Dios? No. Estorbaremos a Dios si seguimos ahí en nuestra mentalidad. Esto es mucho para que podamos comprender, porque el mismo Dios, dice la palabra, que no recuerda nuestros pecados, sino que los bota en el fondo de la mar. Por eso no podemos mirar atrás. El Señor no mira atrás, ya te perdonó en Cristo, te ve justo, te ve puro, te ve justificado y glorificado. Ya te está viendo pronto cuando venga con un cuerpo nuevo y glorificado. Ya no ve lo que hiciste en el pasado. Ese es nuestro Dios. ¿Quiénes somos nosotros para mirar el pasado? ¿Por qué los matrimonios no avanzan? Porque son arqueólogos. ¿Sabes qué es un arqueólogo? Aquel que escarba hasta encontrar. Y la mujer a veces es así, ¿verdad? En el matrimonio escarba y
te refrega el pasado que hiciste. Por eso son buenas arqueólogas. ¿No dice la Escritura, a veces los varones también, que una mujer rencillosa es como una gotera continua? Con todo respeto, mi hermano, los hombres también somos así, tan rencillosos que estamos ahí fregando. No avanzamos como matrimonio. ¿Por qué? Porque seguimos recordando el pasado cuando ya Dios te dijo, perdona. ¿Vamos aplicando? ¿Les parece? Mata y come. Dios te dice, perdona. Entonces, ¿por qué sigues recordando lo que te hicieron? ¿Por qué sigues en esa susceptibilidad? ¿Por qué sigues en esa amargura? Mata y come. Dios quiere dar que podamos desgustar del apetito de Dios. Pero si no matamos, si no sacrificamos y morimos a esta carne, no vamos a poder comer la voluntad de Dios. Amén. Por eso ahí nota bien. Entonces hay que avanzar. No debemos nosotros mantenernos en esas conexiones de pensamientos antiguos, estructuras que son dañinas, ¿no? Estorban. No podemos avanzar de esa manera. Por eso Pedro mismo decía en una de sus cartas, segunda de Pedro capítulo 1 verso 3, que a nuestra fe le añadamos virtud, y a la virtud podamos añadir conocimiento. ¿Qué es un prejuicio? Es algo negativo que tú piensas porque no has llegado al conocimiento pleno de eso. Pedrito era alguien que conocía. Él mismo por eso escribe, añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio. Haciendo estas cosas no caeréis jamás. Vemos a Pedro que nunca cayó porque fue diligente, pero aquí estaba tambaleando todavía. Pero Dios ya no le dice Simón, le dice Pedro, levántate, mata y come. Entonces comprendemos ahí que deberíamos también añadir conocimiento a lo que yo quiero hacer. Si no conozco bien, pregunta entonces ahí al liderazgo de la iglesia. Pregunta a quién tal vez te pueda ayudar. No quieras hacer tú por suponer lo que quieres hacer. Dios te bendiga, Fanny. Gracias. Entonces, ese significado de prejuicio es que se forma sin motivo, es decir, no hay un conocimiento necesario. Es suponer tener una actitud negativa y hostil hacia una persona que identificamos como perteneciente a un grupo por simple hecho de pertenecer a ese grupo, no cuestionar, ser contreras es la palabra. En otras palabras, a veces creemos y somos prejuiciosos de nuestro hermano. No le voy a hablar porque, no, mira, es así, no, tiene cara de bulldog, no sé, pues reniega mucho. ¿Qué le voy a hablar a esa persona? Pero déjame decirte, a veces tenemos tantos prejuicios que cuando vamos a hablar con esa persona, es el más dulce en su forma de hablar. Te habla tan bonito, pero no queremos acercarnos al hermano, ¿no? Ay, mira, se ha enojado, ¿no? Ay, mira esto y el otro, no debemos tener falta de conocimiento. Mata y come. Esa palabra matar en griego es de suo, que habla de sacrificio por fuego, que viene de una palabra derivada de altar, porque ahí se mata. Habla de sacrificio. Y en griego la palabra comer significa devorar. Es decir, si yo no sacrifico mi carne, si yo no sacrifico esos prejuicios, mi cultura, mis tradiciones, mi costumbre, nunca voy a avanzar y nunca voy a comer y devorar y gustar de la voluntad de Dios. A veces en una iglesia se aferra tanto una costumbre que a veces uno no quiere ir avanzando a algo nuevo. A veces como iglesia pensamos que también podemos alabar a Dios con guitarra y con bombito. Se puede. Pero a veces el prejuicio pesa más que no lo hacemos. O al viceversa. A veces también los que tienen bombito y guitarra tienen un prejuicio que no quieren también avanzar a algo nuevo. Y encierran tanto a la cultura, a las tradiciones, al entorno mismo de sus familiares, que es como los fariseos. Estamos cerrando para que no entren al cielo. Entonces, ¿entiendes bien? Levántate, iglesia, mata y come. Porque cuando hay algo que muere, hay algo que surge, es decir, avanza. Por ejemplo, en el Edén, cuando Dios sacrificó un animal que hablaba de una tipología de Cristo y los vistió, ¿no verdad? Adán y Eva para que salgan, es decir, ahí vemos que empezó algo nuevo.
Vemos que cuando Cristo murió en la cruz fue para dejar el antiguo pacto y entrar al nuevo pacto, para vestirnos de justicia. Vemos que cuando Noé sacrificó holocausto fue para entrar también a un nuevo tiempo. Cuando Eliseo mató a sus 2 yuntas, también fue para empezar un nuevo tiempo, porque algo siempre tiene que morir para que podamos nosotros avanzar. ¿O no dice la palabra: toma tu cruz, niéguese a sí mismo y sígueme? ¿Quieres ir a un nuevo tiempo con el Señor? Toma tu cruz, niégate a ti mismo, neguémonos a nosotros mismos y avancemos sin cuestionar. No digamos como Pedro: no, Señor, no quiero eso, jamás lo voy a hacer. Dios te dice que mengues. ¿Nunca has pedido perdón a nadie? Hoy es el día para que puedas quitar y matar ese orgullo y rebajarte, aunque seas un machunene, rebajarte y decir: perdóname, hijo, perdóname, esposa, perdóname, esposo, no está bien lo que hice. Hay que morir. ¿Quieres entrar a un nuevo tiempo? Esa es la clave, mi hermano. Por eso Pedro le dice: levántate, así como tú levantaste por el Espíritu Santo a Tabitas, Dorcas, a Eneas el paralítico. Ahora, Dios, yo te estoy diciendo que tú también te levantes. Podemos nosotros tener tantos ministerios, hermano, tantos dones, hacer tantas cosas, pero una y otra vez el Señor nos dice: también haz tú lo mismo. Levántate, vive también vida de resucitado. Has orado por aquella persona que está en depresión, que está triste, y Dios mucho me decía en este tiempo: no vivas tampoco así, decepcionado ni deprimido. Levántate. Tú dices y hablas también y predicas que hay que avanzar. Pedro, levántate, mata y come, porque todos necesitamos escuchar de Dios. Amén. Entonces no queremos matar el ego, queremos seguir avanzando en el orgullo. Hay bendiciones que Dios quiere que las recibas, pero no las vas a recibir si queremos todavía vivir en orgullo, en el ego, en la carne. ¿Cómo vamos a poder avanzar si todavía hay prejuicios? Como los matrimonios, dijimos el ejemplo, no avanzan porque sacan los trapitos al sol del pasado. Olvida, perdona. Tú también, varón, tú también, mujer, muestra frutos de arrepentimiento. Como iglesia hay que avanzar. Hemos muerto con Cristo, estamos crucificados con Cristo. Ya no vivo yo, ahora Él vive en mí. Hay que dejar el cántaro. Acuérdate de la mujer samaritana. ¿Quieres ver un prejuicio? Lo vemos en la mujer samaritana. ¿Qué le decía Jesús? Aquí mi padre Jacob nos dijo que es el lugar donde debemos adorar, pero los judíos dicen que en Jerusalén. ¿Qué le dijo Jesús? Ni en Jerusalén ni en este monte, porque al Padre adorarás en espíritu y en verdad, porque tales adoradores Dios quiere que lo adoren. Amén. Pero ¿qué hizo la mujer samaritana en su prejuicio de no soltar el cántaro? Pero tuvo que soltar el cántaro. Textual lo dice Juan 4, te venimos a que lo leas. Soltó el cántaro y dio las buenas nuevas a toda su familia. ¿Quién era Jesús? Eso Dios quiere de ti y de mí. Suelta el cántaro, levántate, Pedro, mata y come. Hay que soltar para poder correr. Amén. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. No podemos recordar, mi hermano, como Israel recordaba Egipto, los puerros, la cebolla, los ajos. ¿Te imaginas que Israel ya era libre? Es como tú y yo ahora en Cristo estamos liberados del pecado, de la muerte. Es decir, tenemos salvación en Cristo, y esa salvación a nadie Dios lo mueve. Por eso dice que nada nos puede separar del amor de Dios, ni ángeles ni principados, nada, porque nuestra salvación está segura en Cristo. Pero podemos actuar como Israel estando libres, pero todavía querían recordar ser esclavos, porque añoraban la comida, a pesar de que tenían que trabajar para conseguirla. Y a veces nosotros recordamos el pasado y no sabemos que ya somos salvos y libres. En Génesis 11, por factor tiempo te pido que lo puedas anotar. Génesis 11, puedes leer también el verso 31. Cuando
está saliendo toda la familia de Abraham, de Ur, de los caldeos, y a Canaán tenían que llegar para quedarse ahí, pero se quedaron en Harán. Es decir, según comentaristas, ¿no? O según también ahí las leyes orales de la tradición judía oral, dice que se quedaron a hacer negocios ahí, es decir, se quedaron a hacer plata. Puedes leerlo. Cuando el Señor les dijo tenían que salir y llegar a Canaán, se quedaron en Harán para traficar, es decir, para negociar, para hacer negocios. Y cuando Dios te dice que ya debes avanzar y debes salir, seguimos todavía nosotros en nuestros deseos de los ojos, en la vanagloria de la vida, las riquezas, la avaricia, el tener más y tantas cosas, mi hermano. El Señor te dice, avanza, ya tienes que entrar. ¿Dónde estás, papito, mamita? Ya deberías entrar a Canaán, pero sigues metido todavía ahí en Harán. Por factor tiempo te doy tarea para que lo leas y te va a gustar mucho eso. Amén. Ok, entonces Pedro tenía ataduras y Dios te quiere liberar, mi hermano, de ataduras. A veces podemos estar tan influenciados por demonios, mi hermano, que sabes que yo te doy un consejo, y en el nombre de Jesús, porque lo hemos vivido nosotros, o yo lo he vivido. ¿Quieres tú salir libre de una enfermedad? En la medida que te consagres más a Dios, el Señor te va a liberar de muchas cosas. Dios lo hace así, porque Cristo mismo dijo que cuando Cristo es quien entró a la casa del hombre fuerte y lo despojó de sus armas, ahora esa casa le pertenece al Señor. Claro que ahí los demonios van a querer rondar para ver si está barrida, adornada, y van a entrar 7 más peores que el que entró, y el estado será peor que el primero. Pero cuando Cristo libera a una persona, es decir, es de Dios. En la medida que te consagres más a Dios, mi hermano, Dios te va a liberar de muchas cosas, aún de nuestros mismos vicios que tenemos. Dios nos va a liberar. Un consejo, tómalo. Ahora, si no lo tomas, actúas como Pedro. No, jamás lo haré, ¿no? Contreras. Pero sé que aquí hay iglesia obediente. Amén. Amén, gloria a Dios. Entonces Dios quiere liberarnos. Amén. Y hay cosas que tienen que morir para que Dios se pueda ver. Acompáñame, vamos a ir terminando. Hechos 11. Mira cómo cuando aquí Pedro le está dando el informe a la iglesia de Jerusalén. Tienes otra tarea, de leer todo el capítulo 10, amén. Que ya también estos días vamos a seguir abarcando en devocionales. Verso 3. Diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Leemos mejor el contexto, desde el verso 1. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión. Mira esos prejuicios, diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Como diciendo, eres inmundo. Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo, estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las 4 puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo, y oí una voz que me decía, levántate, Pedro, mata y come. Y dije, Señor, no, porque ninguna cosa común e inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces. Y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Y aquí luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos. Y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo, envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Y él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor, cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues le concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios?
Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Wow. Mira, Pedro le dice: ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Nuestros prejuicios y el vivir en la carne estorban que podamos alcanzar el propósito que Dios quiere para tu vida, mi hermano. Porque tenemos preconceptos, tenemos ideas, porque así nos han criado. Y no estoy diciendo que nos hayan criado mal, mi hermano, no. Pero la palabra de Dios, es decir, nos hace entender de una manera que ahora estamos en Cristo y que ahora Cristo vive en mí. Ya no vivo yo, ya no soy guiado por una tradición o una costumbre, soy guiado por lo que dice ahora la palabra de Dios. ¿Quién soy yo para estorbar a Dios? Y glorificaron a Dios. Dice: wow, también a los gentiles les ha dado el arrepentimiento, dice ahí, para vida. En otras palabras, esto es algo detonante, que ahora la iglesia ya no iba a ser la misma. Ahora iban a amarse los unos a los otros. Ya no iba a haber ni judío ni griego. Ya no iba a haber una casta, una raza en particular, sino que ahora todos eran hermanos. Tú y yo no nos diferencia una casta social, mi hermano. Unos pueden tener una condición social y otras otra, pero eso no te hace más ni te hace menos. En Cristo somos todos hermanos. Amén. Y si no dices amén, entonces estás diciendo: no, Señor, jamás. Contreras. No ve. No. Por eso Dios te dice: levántate, Pedro, mata y come, sacrifica lo que tú estás pensando que no es de mí, no viene de la palabra. Ve y conoce más quién soy yo. En otras palabras, si así arreglamos lo que es un prejuicio, ve y métete a ver y conoce más de qué estás hablando, de qué estamos hablando, para que puedas comprender mejor la situación. Es como cuando vamos tal vez a un doctor y a veces le juzgamos al doctor y le dicen: no, pero usted no haga esto y el otro. No, a ver, metámonos a entender bien. Si esto no se hace, pues esto pasa. Si esto no le ponen, pues esto pasa. Más conocimiento nos falta. Por eso dice la palabra: juzguemos con justo juicio, ¿verdad? Amén. Entonces, nota ahí bien, ¿no? Que había un conflicto terrible entre la voluntad de Pedro y el apetito de Dios. Pedro reconoce, dice, y más adelante dice: Dios no hace acepción de personas. Pero Pedro tenía algo en su corazón que decía: no, ¿cómo? ¿Será Dios? ¿Será que Dios me está diciendo eso? Es como tú y cuando el Señor te dice por medio de la palabra: perdona a tu esposo, perdona a tu esposa, perdona a tus hijos, a tus padres. Y tú estás diciendo: ¿será Dios? ¿Será Dios? No, pero yo ya tengo una amargura, pero me hizo esto mi papá, me hizo mi mamá. Y no olvidas el pasado y tratas mal a tu madre, tratas mal a tu padre, tratas mal a tus hijos. Pero el Señor te está hablando hoy: ¿quieres avanzar? Hay que matar para comer. Hay que matar para comer. Hay que sacrificar para vivir. Amén. Ahí en esa azotea el Señor se le mostró a Pedro, en la casa de un incircunciso. Dios te puede hablar en muchos ámbitos, mi hermano. Amén. No necesariamente tienes que pues no sé, ser religioso y decir: no, necesito a alguien que venga aquí a mi casa, tal vez el pastor o los líderes, para que oren y Dios escuche las oraciones. Dios te escucha a ti, mi hermano, ahí en lo secreto, porque eres temeroso de Dios y Dios no hace personas. Amén. Mata y come es una exhortación para legalistas, para religiosos, para los cristianos también. Por eso Pablo decía: ciertamente olvido lo que queda atrás y me extiendo a lo que está delante, al llamamiento, ¿no? Al premio del supremo llamamiento. Me voy a la meta, me voy enfocado a lo que Dios quiere de mí. Dejo yo mi carne, dejo yo la falta de perdón, dejo la amargura, la manera de seguir peleando, de seguir poniendo cizaña, de seguir haciendo esto y el otro. No, dejo yo de hacer eso. Las cosas viejas pasaron. Aún como iglesia no queremos olvidar el pasado, lo que pasó en el pasado, y seguimos enfocados. No vamos a avanzar si seguimos recordando lo que pasó, si seguimos aferrados a cómo era o cómo no era y esto y el otro. Dios quiere que avancemos. Amén. Por eso, ¿cuántas veces más te va a repetir el Señor? A Pedro le repitió 3,
pero creo que a ti y a mí nos repite tantas veces, tanta misericordia tiene el Señor. Ahí vemos, ¿no?, que tuvo un éxtasis, ¿no? Pedro, Pablo también y muchos, que éxtasis hablaba de decir que eran arrebatados espiritualmente, que el Señor les estaba mostrando algo. Y a veces Dios nos tiene que meter a éxtasis en el sentido espiritual, a veces tiempos de hambruna, tiempos de escasez, tiempos de pruebas, tiempos, procesos difíciles. ¿Por qué? Porque ahí Dios te quiere hablar. Y si no prestamos atención, no vamos a avanzar. Pero si prestamos atención y matamos esta carne, wow, vamos a poder avanzar. Por eso que no era casualidad que Pedro estaba en Jope. No solamente tenía que ser usado para resucitar a Tabita y levantar a Eneas, no, sino que Dios quería levantarlo a él. Amén. Así que escucha bien, mi hermano, iglesia, no está en el bosquejo, y por el Espíritu te digo, Dios no solamente quiere levantar a tu hermano que está a tu lado y el hermano que está atrás, y tú dices, esa palabra es para ella, esa palabra es para él. No, tú di, esa palabra es para mí. Dios me quiere levantar a mí. Dios me quiere levantar y dejar esos prejuicios, matar y comer, porque solo así voy a avanzar. Amén. Entonces puede ser tan fuerte el pasado que jamás nos podemos divorciar de él. ¿Qué área no le estás dando a Dios? ¿Qué área? ¿Las finanzas? No, a mí no me hablen de eso. No sé, tu matrimonio. Por eso vemos cuán pocos matrimonios vienen a la reunión de matrimonios, ¿no? Nadie se mete con mi matrimonio. Yo sé cómo amar a mi esposa y cómo amar a mi esposo. Amén, está bien. Dios no obliga a nadie, pero Dios quiere que avances. Y si vamos a seguir con esa actitud, no vas a avanzar. Dios quiere tener familias fuertes, hijos dedicados al Señor, consagrados a Él. Amén. Pero eso solamente es cuando nos consagramos a Él, y también todas esas áreas le consagramos a Dios. Lo que Dios quería revelarle a Pedro era algo trascendente. Por eso estaba tocando algo sensible. Por eso Pedro no quería divorciarse del pasado, porque así le enseñaron. Y no era lo que enseñaba la ley. Eso estaba enseñando que no, Dios no hace excepción de personas, que Dios ha santificado lo que era inmundo. Tú y yo éramos así. Por eso que después Pablo dice, ¿no, verdad? Con acción de gracias puedes orar por todos los alimentos, entre comillas, todos. Y en acción de gracias puedes comerlo. Somos tan prejuiciosos que por eso Pablo decía, me voy a los judíos, me hago como los judíos para ganar a los judíos. Me hago a los gentiles como gentil para poder ganar a los gentiles. Pero cuando vas a una casa y te invitan algo de comer, le dices, no, yo no como cebolla. No como yo, ay no, yo no como chancho. Con acción de gracias come, mi hermano. ¿Acaso esa comida va a ser tropezadero para tu hermano por quien Cristo murió? Dice 1 Corintios 8. ¿Será que la comida va a ser algo para estancar y estorbar el propósito de Dios? Mata y come. Mata, Pedrito, mata y come. No, Señor, jamás lo voy a hacer. Wow. Y ahorita el Señor mostró, son 3 veces. Cuán acostumbrado estaba Pedro a la voz del Señor, de repetirle una y otra vez. Y se resistía, ¿no? Y si se hubiera resistido Pedro, pues ahí hubiera acabado su ministerio y Dios iba a utilizar a otros. Eso nos llama la atención también. Amén. Amén. Ya voy acabando, creo que ya me alargué mucho, ¿no? Pero avancemos un poco más para acabar. Entonces, vemos ahí el pasado nos estanca, la costumbre, las tradiciones, para que podamos avanzar. Nos va a estancar. La voluntad de Dios estaba revelada ya en ese lienzo. Lo que Dios limpió, no lo llames tú inmundo, no lo llames tú común. Por eso Dios no hace excepción de personas. En Hechos 10, 34, 35 dice Pedro, abriendo la boca dijo, en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Wow. Dios no hace excepción de personas. Por algo Dios también utilizó a Cornelio para que se arrodille ante Pedro y Pedro diga, yo también soy hombre como tú, levántate, ¿qué te pasa? Pero si no prestamos atención es como que Pedro mismo decía, yo también soy igual que él, ¿qué me hace más que él?
mi oficio, mi profesión, me hace mayor que mi hermano. No, es igual que yo. Igual necesita a Cristo, igual necesita al Señor. Amén. Hay que morir a nuestra voluntad para que podamos comer la voluntad de Dios. ¿O no vemos en la genealogía de Jesús? Es decir, que Dios no hizo acepción de personas. Una ex ramera está en la genealogía de Jesús, Rahab. Una moabita, enemiga de Israel, está en la genealogía de Jesús. Para empezar por ahí debería comenzar Pedro. Si tú quieres juzgar la palabra, comienza bien la genealogía de Jesús y verás que Dios no hizo acepción de personas nunca. ¿Por qué tratas mal a tu hermano? ¿Por qué juzgas a tu hermano? Vemos ahí. O vamos a estar ligados tanto a las costumbres como dijimos, aquel judío que odiaba al gentil, que ni le ofrecía ayuda. O orar orgullosamente: gracias Señor porque soy rico, gracias Señor porque me has dado esto. Ora también por aquel hermano que igual necesita lo que tú tienes, porque Dios también lo quiere bendecir. Amén. Por eso el vino solamente en odres nuevos es echado, no es echado en odres viejos. Si no hubiese escuchado Pedro la voz del Espíritu, el evangelio del reino no hubiera llegado a los gentiles. Gracias a Dios que escuchó. Por eso Pedro estaba perplejo. Le vino el éxtasis, recibió la visión. Tocaban la puerta los tres que fueron enviados por Dios y Pedro estaba perplejo. ¿Qué pasa aquí? Porque va a llegar un momento, mi hermano, como iglesia, que Dios nos va a confrontar tanto que si no dejamos los prejuicios, vamos a estar así perplejos. ¿Será que debo hacer? ¿Será esto y el otro? Y nos acumulamos de tareas. Pero si tan solamente soltamos, vivimos en el Espíritu, dejamos la carne, wow, todo lo que venga de parte de Dios vamos a decir sí y amén. Amén. Ponte de pie. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Pedro fue obediente, aunque a regañadientes, pero fue obediente. ¿No fue lo que pasó en la parábola de los dos hijos? Uno dijo, sí, iré. No fue. El otro dijo, no, pero arrepentido fue. Eso nos representa a nosotros. Hay que venir en arrepentimiento al Señor. No llamemos común a lo que Dios ya limpió. Cuando uno tiene prejuicios, nunca va a aceptar cambios, porque tiene un Dios en minúscula creado a su imagen. Y el Señor dijo, no te harás dioses delante de mí. Somos los primeros que nos hacemos un Dios de minúscula. Nuestra propia conciencia, nuestra propia voluntad, nuestros conceptos, ¿no? ¿Qué te tiene atado, hermano? ¿Qué te tiene atada? ¿Qué hace que no quieras avanzar? ¿Qué está pasando que las áreas de tu vida no las estás entregando a Dios? ¿Qué está pasando que no estamos soltando el pasado para poder nosotros avanzar? Ahí el Señor le dijo, levántate, Pedro, mata y come. Es decir, que podamos también avanzar de esa misma manera, que vivamos como resucitados. Amén. Amén. ¿Qué más? No quiero dejarlo inconcluso. Amén. Habrá momentos igual como Cornelio que oran al Señor y el Señor les dice, invita a tu hermano a que te venga y te visite. Invita a los líderes de la congregación para que vengan y te visite, porque hay palabra que Dios quiere darte para ti. ¿No era lo que Cornelio decía? Fue tal desesperación de Cornelio que invitó a sus amigos más íntimos, porque seguramente por reputación tal vez iban a hablar algo, ¿no? Pero no fue eso con el caso de sus familiares. Invitó a todos sus familiares para que estén ahí con Pedro. Me chocó mucho cuando Pedro delante de todos les dice, ¿no sabías que para un judío entrar con un gentil es abominable? Yo creo que ahí como que si alguien no estaba en humildad, ahí lo pegaban al Pedrito, ¿no? Pero todo eso está relatado ya en la Biblia.
Te animo a que leas esos 2 capítulos, 10 y 11 de Hechos. Pero vemos ahí que también de la misma manera Cornelio estaba desesperado, que alguien me visite. Pedro va a venir a tu casa y te va a hablar las palabras de Dios, le dijo el Señor. Y Cornelio dijo: ahora estamos aquí, atentos a lo que tú vas a decir. Y Cornelio ahí, imagínate la salvación que llegó a esa casa. La salvación puede llegar a tu casa, mi hermano, cuando invitas a un hermano de la congregación y viene para poder compartir contigo la palabra del Señor. No sabes cuánta salvación vas a recibir. Vas a ser liberado de tantas cosas, y también tu familia va a venir a los pies de Cristo. Amén. Lo dejaremos ahí. Amén. Hay mucho que decir, pero en la semana te animo a que estés atento a los devocionales, porque Dios te quiere hablar. Amén. Padre bueno, Dios, te agradecemos por tu palabra, Señor, y por este tiempo precioso en tu presencia, Señor. De una manera distinta el poder, Señor, compartir tu palabra, pero sabemos que en todo esto tu Espíritu nos ha guiado. A ti sea la gloria por todo, Señor. Perdónanos, Señor amado, porque reconocemos que a veces hay pasados, Señor amado, que no queremos soltar. Hay heridas, Señor amado, que no queremos cerrar. Hay cosas, Señor amado, mi Dios, que tenemos preconceptos de cómo debemos vivir, cómo avanzar, cómo relacionarnos con las personas, Señor. Te pido, Dios, por los niños de esta congregación, por los jóvenes, juveniles y los jóvenes también, Señor, de esta iglesia, que puedan crecer, Señor, mi Dios, aferrados a tu palabra, Señor, no a preconceptos, no a prejuicios, no a modelos, Señor amado de Dios, que tienen en su mentalidad, Señor amado, el cómo deben vivir o cómo deben hacer, sino, mi Dios, ayúdalos como lo están haciendo, Señor, a seguir sirviéndote, mi Dios, que sabemos, Padre, que a los que te honran tú los honrarás, Dios. Que, Señor, mi Dios, si son obedientes, Dios, tú vas a traer también bendición a ellos, Señor. Y perdónanos, Señor amado, si en algún momento hemos sido contreras, si en algún momento, Señor, como hijos hemos, Señor, sido contreras con nuestros padres, si como padres también, Señor, o como esposos contreras, las esposas con los esposos y los esposos con las esposas. Perdónanos como matrimonio, Señor, podamos avanzar. Como iglesia también, Señor amado, no haya, Señor, divisiones, sino haya un mismo sentir, mi Dios, que podamos, Señor, ser solícitos en guardar la unidad, como dice tu palabra, Señor. Que nadie quiera, Señor, venir y meter, Señor, mi Dios, otra mentalidad, Señor, de causar división, o Señor, de hacer cosas que no están en tu palabra, o de, Señor, no querer también avanzar y seguir estancados, Señor amado. Tú quieres que avancemos. Por eso nos dices que nos levantemos, que vivamos como resucitados, que matemos, que quitemos, Señor, todo lo que no viene de ti, todo lo que es de la carne, Señor, el rencor, la amargura, el orgullo, la soberbia, Señor amado, la autosuficiencia, y podamos tomar nuestra cruz y seguirte a ti, Jesús, porque tú quieres meternos a nuevos comienzos, quieres meternos, Señor, a una nueva dimensión, Señor, espiritual. Y te pedimos que nos ayudes, que nada estorbe, Señor, tu voluntad, que nada estorbe, Señor, para que pases tú, oh Rey, en este año, en nuestra congregación. Que no pongamos ningún tropiezo, que tú avances. Avanza, Jehová, en el nombre de Jesús. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Amén. Amén.